Un cordial saludo, ya casi llegando al fin de año 2012, ya próximos a recibir al 2013, para todos nuestros hermanos salvadoreños, ahí donde se encuentren. Somos 9 millones de salvadoreños, casi 3 millones afuera y un poco más de 6 adentro. Y hemos hablado en otras ocasiones de los 6 millones de adentro. Hoy nos corresponde hablar de los 3 millones de afuera, lo que nosotros llamamos nuestros hermanos lejanos, aunque deberíamos llamarlos nuestros hermanos cercanos. 2.3 millones se encuentran en Estados Unidos y el resto distribuidos en forma simétrica en todos los rincones del planeta. No hay duda de que el salvadoreño siempre descolla. Siendo el centro geográfico de América, tenemos la función de irradiar cultura y todo tipo de costumbres y sistemas, de esparcirnos por el mundo y de ser lo mejor o lo peor. Pero mediocre no somos, ni nunca lo seremos. Hay grandes salvadoreños y salvadoreñas en los Estados Unidos con patrimonios creciendo permanentemente. Dentro de poco, su PIB será mayor que el de los salvadoreños dentro de nuestro terruño, incluyendo los más ricos. Y una política de acercamiento de inversiones, del vínculo con la madre patria, de la continuidad del parentesco, amor a El Salvador y ayuda familiar a través de las nuevas generaciones debe fomentarse. Sin embargo, aún reconociendo que el flujo de las remesas es vital para mantener nuestra economía a flote, no nos preocupamos mucho de ellos. Se les trata mal en las líneas aéreas, todas sin excepción. Los pasajes son muchísimo más caros que en otros países de América Central. Y en las aduanas se les molesta más de la cuenta y ni siquiera se les permite votar para las elecciones salvadoreñas. Y hay hasta quienes piensan cuánto va a ser el costo de esa votación de los salvadoreños del exterior. Como si no vivimos a favor o por las remesas de nuestros hermanos cercanos. De miles de millones de dólares. Fuera de ese grupo de salvadoreños exitosos que están afuera, está el grupo de salvadoreños pobres, recién llegados o llegados antes pero con situación ilegal de permanencia, o los que siguen atreviéndose a tratar de ingresar arriesgando aún más su salud, su libertad e incluso sus vidas, y con un sombrío panorama al próximo futuro. Trabajando para ellos. Si la mayor riqueza que tenemos en nuestros recursos humanos, esa inmigración forzosa, generalmente ilegal, es el despilfarro de una mano de obra a menudo bien capacitada y tecnificada y de un caudal intelectual que tiene que viajar al extranjero en busca de mejores horizontes. Y aunque el sueño americano se fumó, todavía hay esperanzas allá, porque para ese sector desposeído, desempleado, aquí ya no se sueña, se tienen pesadillas. El hambre, la delincuencia, las enfermedades, la contaminación desbordante, la crisis económica, los desastres naturales, la degradación del medio ambiente, el desempleo, el alto costo de la vida, se gana en colones y se gasta en dólares. La corrupción, la marginalidad de las grandes mayorías, la carencia de servicios básicos, el abandono del agro. El aumento de las tasas de intereses activas a valores de usura, el 70% anual máximo. Y todavía hay instituciones bancarias que protestan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien por todas las obras sociales que realiza el actual gobierno, atendiendo a los más desposeídos, las cuales tienen que mantenerse aunque algunos grupos de poder tradicional presionan para eliminarlas. La crisis migratoria es, sin embargo, dura y compleja. Y tan solo la reelección de Barack Obama mantiene la esperanza de una parcial solución al próximo futuro. Si hubiera ganado Romney, y mal por aquellos que también están con él viviendo aquí en El Salvador, el panorama sería más sombrío y desalentador. El TPS es al menos un alivio temporal para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Aunque Romney, que propugnaba hacer federal la ley racista número SB 1070 de Arizona y que llamaba a los latinoamericanos immigrant aliens, considerándolos tan extraños como extraterrestres. Menos mal que nació en México y que es un pastor religioso. Si deseaba perseguir incluso a los latinoamericanos legítimamente estadounidenses por tener apariencia latina,
Los demás en situación de ilegalidad hubieran tenido los días contados. En todo caso, para los intereses de nuestro país, mejor que ganó un demócrata. Pero esto no durará para siempre. Mientras tanto, ¿por qué no intentar desarrollar nuestro país y crear suficientes fuentes de trabajo para evitar esa fuga masiva de nuestros compatriotas? Definitivamente le tenemos que apostar al agro, a la agroindustria, al desarrollo de la ciencia y la tecnología apropiada, que nos permite el conocimiento para desarrollarnos mejor, de acuerdo a nuestras ventajas comparativas y competitivas. Tiene que coordinarse esfuerzos en Estados Unidos con todos los que apoyan a nuestros compatriotas, incluyendo iglesias consecuentes, y además elaborando una estrategia integral de desarrollo nacional que comprende el fomento de la producción y del empleo, y que en lugar de estar exportando nuestros recursos humanos, les demos una oportunidad de trabajo digno, decente y bien remunerado aquí en nuestra tierra. Por otro lado, a pesar de la amistad de nuestro país con los Estados Unidos y que nuestro pueblo es básicamente pro-norteamericano, esto no influye para nada en las preferencias migratorias. Veamos dos ejemplos. Primero, luchamos por no ser anexados por México, pero no por una actitud de independencia. Y óigase bien, añoramos en ese mismo tiempo ser absorbidos por los Estados Unidos. En efecto, en enero de 1822, a escasos meses de ser declarados independientes de España, se decretó en Guatemala la anexión de Centroamérica a México, con lo cual nuestro país manifestó su desacuerdo, desatándose un conflicto armado. El 5 de diciembre, sin embargo, de 1822, un recién formado Congreso salvadoreño decretó la anexión unilateral de nuestro país a los Estados Unidos de América. Manuel José Arce, junto a Juan Manuel Rodríguez, dos de nuestros próceres, fueron a Washington a negociar el decreto de anexión. Seguimos independientes simplemente porque Estados Unidos no nos quiso. Nuestros próceres ofrecieron a nuestro país en bandeja de plata, algo que continuamente hacemos, pero al menos en ese momento nos rechazaron. Segundo, el 28 de abril de 1865, siendo presidente de la República el doctor Francisco Dueñas, la bandera salvadoreña se volvió casi una copia de la de los Estados Unidos, solo que con 9 franjas y 9 estrellas, los departamentos de esa época. Al igual que con la bandera de Estados Unidos, que las estrellas aumentaban con cada nuevo estado, aunque las franjas iniciales continuaban siendo inalteradas, se fueron agregando estrellas hasta completar 14 en 1875, aunque las franjas continuaron igual. Una copia no solo estática, sino que dinámica y con los mismos colores, si bien invertidos, de la bandera norteamericana. Nadie niega que nuestro país debe tener básicamente una política pro Estados Unidos, pero una política pensante, con ciertas irregularidades, llámese contradicciones secundarias, no sumisión absoluta. No se necesita ser un país poderoso tanto militar o financieramente. Tenemos únicamente que saber negociar y discutir y solicitar y pedir y regatear hasta usar el por favor, incluso el mañana. Pero tenemos que tener la inteligencia suficiente, el conocimiento necesario y el valor de disentir hasta el límite lógico que nos permiten nuestras limitaciones. Un ejemplo lo da Colombia, conocida por mantener permanentemente gobiernos de derecha. Colombia mantiene relaciones diplomáticas y comerciales plenas con Cuba, buenas relaciones con Venezuela y ahora con Correa en Ecuador, a pesar de la cercanía y profundas diferencias histórico-ideológicas, relaciones diplomáticas y comerciales con China continental, el primer socio comercial de los Estados Unidos, no presencia de tropas militares en Irak, embajada durante toda su historia permanente en Tel Aviv y no en Jerusalén, protesta por el muro y el patrullaje militar fronterizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las relaciones bilaterales y conjuntas con los Estados Unidos son mutuamente provechosas. A nosotros nos conviene un Estados Unidos poderoso, dada nuestra cercanía. Si el poder se traslada a Europa, seríamos una aldea remota y subdesarrollada. Además, una Europa no tan fuerte se vuelve más humanitaria y eso nos conviene. Cuando han sido imperio, ha sido desastroso.
No estamos pidiendo un chauvinismo o nacionalismo extremo, pero tampoco una sumisión o servilismo permanente, conocido a veces como malinchismo. Somos salvadoreños y debemos sentirnos orgullosos de serlo. Tenemos que tener autoestima, pero también tener conciencia de nuestras limitaciones. En cuanto a las inmigraciones del centro de América, Estados Unidos siempre ha potencializado el Caribe en lugar de los países del Istmo. He aquí tan solo dos ejemplos. Puerto Rico ha mantenido una parcial independencia con los Estados Unidos, votando a favor de un sistema intermedio, un Estado libre asociado. Y Estados Unidos ha estado esperando pacientemente por su estatidad, con resultados adversos desde 1950. En el 2012, este año, después de 62 años de espera, finalmente se dio un paso positivo para aprobar la estatidad, y esto con escaso margen. Como mencionamos antes, el 5 de diciembre de 1822, el Congreso salvadoreño decretó la anexión unilateral y sin condiciones a los Estados Unidos de América, y aún así nos rechazaron. Otro caso. Cuba tiene el estatus más blando en la política migratoria de los Estados Unidos. Cualquier cubano indocumentado, con pies secos, esto es que toca suelo americano, tiene residencia permanente automática. Cualquier salvadoreño indocumentado, aunque tenga los pies secos e incluso quemados en el desierto de Arizona o en otro lugar de los Estados Unidos, continúa siendo ilegal. Así es la vida. La lucha y dificultades de nuestros compatriotas para emigrar generalmente a los Estados Unidos es ardua y riesgosa, e incluso a veces con resultados fatales. Y dentro de los Estados Unidos sí pasan una discriminación galopante. Los latinoamericanos en general, incluyendo por supuesto los salvadoreños, nuestros connacionales, tienen que constituir un frente unido, prepararse, tener una educación bilingüe, aprender el inglés que será obligatorio, pero mantener el español que nadie lo puede prohibir, legalizar su situación y prepararse para votar. Solo un voto latino decidido puede cambiar la condición de discriminación de los latinoamericanos en los Estados Unidos, la cual no es solo contra los indocumentados, sino también contra todos los legalizados o incluso ciudadanos. Como un ejemplo, el Estado migratorio se les pide a todos aquellos de apariencia latina por el solo hecho de ser sospechosos de ser indocumentados. ¿Qué los hace sospechosos? Su apariencia física mestiza. Esto naturalmente es discriminatorio. Eso se hace en algunos estados, aunque Romney había prometido hacerlo federal. Incluso los logros obtenidos sufren a veces un retroceso. Hay que considerar sabiamente que el triunfo no es de los fuertes, pero tampoco de los débiles. Es simplemente de los que tienen paciencia y también son perseverantes. Nuestros gobiernos en el área no solo deben negociar o interceder por nuestros compatriotas, sino que también planificar para ofrecer a sus ciudadanos aquí en nuestro país suficientes empleos de calidad aceptable y mejores servicios y condiciones de vida. Aunque los estadounidenses son americanos, es de comprender que el término americano también nos compete a nosotros, porque somos parte de una América común. Entonces, ¿por qué no consideren nuestros terruños el sueño americano? El de antes de la crisis, por supuesto. La base del ejemplo del empleo digno es fundamental, pero fuera de ser digno tiene que ser masivo. Una política de generación de empleos tiene que establecerse urgentemente, no solo para evitar la inmigración obligada a los Estados Unidos, que cada día es más difícil y problemática, sino que también para darle oportunidad a los indocumentados, que en un buen porcentaje serán deportados y también debido al alto desempleo local. Si el Estado, y no digo gobierno, ni este ni los anteriores, porque la responsabilidad es de todos, no tiene esa capacidad generadora de empleos, debe trasladarse esa responsabilidad, al menos parcial, a la inventiva del pueblo salvadoreño, si no aplaudiéndola, al menos tolerándola. No nos queda otro camino. Si nos sometemos totalmente, sucumbimos. Si nos enfrentamos totalmente, fenecemos. El desarrollo del agro y la agroindustria es un factor concomitante generador también de empleo masivo. Si a la deportación masiva de salvadoreños, la única pregunta pendiente es ¿cuán masiva será? Se le une la dificultad creciente de nueva inmigración
y al aparecimiento de criminales convictos, deportados aceleradamente, se adiciona la falta de nuevos empleos y la dejadez coyuntural de la empresa privada, que hoy peor que nunca no quiere invertir, y a las dificultades crediticias de los bancos para pequeños y medianos a través de líneas normales. Los días del Estado de Derecho de nuestro país estarán contados si no se corrigen dichas disfuncionalidades. Tenemos que ser solidarios y sentirnos hermanos. Las madres salvadoreñas, el principal pilar que mantiene incólume nuestra salvadoreñidad, tienen que establecer ese vínculo de amor con nuestros semejantes a través de sus hijos. Solo un pueblo salvadoreño solidario tiene cabida en este complicado siglo XXI. El que roba y luego mata no es un necesitado. Simplemente no tiene valor a la vida, ni principios morales, ni el más mínimo respeto por sus semejantes. Pero también lo es el que solo le importa el poder y el dinero. El que solo es él y nadie más. El que abandona a sus hijos. Si no quiere a su sangre, ¿quién podrá querer? El funcionario corrupto, el líder religioso ambicioso, el empresario no consecuente, el pobre que roba a otro pobre en las esquinas y en las paradas de buses, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que prepararnos, unirnos, pero también ser solidarios. Si no nos queremos y respetamos entre nosotros mismos, ¿cómo esperamos que otros nos quieran y nos respeten? Tenemos que agradecer también a nuestros hermanos, llamados lejanos geográficamente, pero cercanos en nuestro corazón, a quienes les debemos que la economía de nuestro país no haya tocado fondo. Por favor, no sigan pensando en cuánto va a costar el voto de los salvadoreños cercanos o lejanos, como se les llama en el exterior, si ellos son los que mantienen en pie nuestra economía. Muchas gracias.